Oh Padre Santo, cuántos nos congratulamos y te agradecemos de que estemos reunidos por este medio, pero tu Espíritu, Señor, nos cubre en el lugar donde estemos, Señor. Cuánto anhelamos ya de estar reuniéndonos presencialmente, Señor, y esto ya está muy cerca y te damos muchas gracias por ello, Señor. En esta ocasión te rogamos y te pedimos que prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para el mensaje que hoy tiene preparado Miguel para nosotros, y que sea tu Espíritu el que nos esté ministrando, Padre, para que esto no solamente sea una audición más, sino que realmente impacte y transforme nuestras vidas y comprendamos un poco más, Señor, de toda la magnificencia de todo lo que tú eres, Padre. Y esto no es por ningún mérito de nosotros, sino por el gran mérito de tu amado Hijo Jesús, por lo cual te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, como nosotros habíamos visto respecto de Cristo, habíamos visto dentro de la inmanencia de Dios, la santidad de Dios, y habíamos visto la generosidad de Cristo, santidad de Cristo, generosidad de Cristo. Y bueno, aquí dentro de la inmanencia, este otro concepto que me gustó mucho es unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella. Y esto hablando principalmente de la Trinidad, ¿no? Están unidos de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente puedan distinguirse de ella, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros también estamos unidos a su esencia desde el momento de la salvación y que Dios nos da el sello de su Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu es la garantía que nosotros tenemos de que vamos a ir al cielo, y está en nuestros corazones y no se sale jamás. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, como dice Romanos 8:9, y eso nos da una idea precisamente de la persona de Dios. Entonces ahora, en esta tercera cualidad que nos toca ver hoy dentro de la inmanencia, la cualidad de Cristo es el amor de Cristo, su amor infinito. Entonces aquí me gustaría hacer un breve comentario, porque después de haber visto la santidad y la generosidad de Dios, quizá nos quedamos un poco perplejos ante la expectativa de lo que es Dios en su santidad, ¿sí? Pero nosotros tenemos que recordar que desde el momento en que ya hemos sido convertidos a Cristo, ya Dios por toda la eternidad nunca más tiene nada contra nosotros. O sea, Él es nuestro Padre Celestial, Él nos ve perfectos a través de Cristo, y entonces todos los problemas del pecado, de la falta de comunión, pues es principalmente por nosotros y la actitud que cambia de nosotros hacia Dios por causa del pecado. Recuerden, en el caso de Adán y Eva, cómo ellos, desde el momento que pecaron, su imagen de Dios cambió, por eso se escondieron, por eso tuvieron temor, por eso se justificaron. Entonces, nosotros, al haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos ve siempre perfectos a través de Cristo y eso no cambia. Sin embargo, Él va a tener sus acciones para mantener esta comunión con nosotros y perfeccionar a Cristo en nuestra vida. De ahí lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la fidelidad de Dios. Recuerden Filipenses, Primera de Timoteo también, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, o sea, Dios no puede cambiar lo que hizo, Él ya nos ve perfectos, pero nosotros sí debemos quedar abrumados ante ver cada día, mientras más profundicemos en los atributos de Dios, la santidad de Dios. Esto
es algo que debe impactar nuestras vidas, porque Él nos va a llevar nos va a dar como motivación a esto, al cambio y a anhelar ser más parecidos a Él. Entonces recordemos que dentro de la generosidad de Dios, Él nos santifica y nos ve santos. Y recuerden, santo es apartado para Dios, y esto lo hace por su beneplácito, ¿sí? Eso es por la bondad de Dios, solo reiterando, no por nada que nosotros pudiéramos haber hecho, sino solo por el amor de Dios y su justicia. Entonces, si Él los ve perfectos a través de la justicia de Cristo, porque Él ya pagó nuestra deuda eterna, entonces Él nos lo dice de esta manera en Miqueas 7, 18 y 19, que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, antes se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Si bien con Israel se enojó, Él un día lo va a restaurar y precisamente Él no tuvo para siempre su enojo. Recordemos también Romanos 8:37 en adelante, que dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. O sea, nosotros somos vencedores ya en Cristo, porque nuestra deuda ha sido totalmente saldada. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros como creyente pecamos? Perdemos la comunión. Dios no cambia su actitud a nosotros. Nosotros somos los que cambiamos nuestra actitud hacia Él. Y Él va a buscar siempre llevarnos al arrepentimiento. Por eso, como dice Hebreos, Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Él os trata como a hijos. Por tanto, Dios, en su amor inalterable, siempre actuará por medios disciplinarios para que nos volvamos a Él cuando pecamos. Y como cada día pecamos, a nosotros nos conviene estar analizando constantemente nuestra vida, diario, a cada momento, a cada acción, probarla a la luz del amor de Dios y el amor a nuestro prójimo, que es de donde dependen toda la ley y los profetas, para que inmediatamente corrijamos y cambiemos nuestra mente. Recuerden, el pecado cambia nuestra mente. De recibir el amor de Dios con libertad, inmediatamente lo vemos como un juez hasta que nos arrepintamos. Sabemos que ya nos perdonó todos los pecados, pero el pecado no deja de hacernos sentir eso. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Por eso es que en esta tercera cualidad, que es el amor de Cristo, tenemos que meditar mucho, porque en este infinito amor, el Dios infinito, que está completo en sí mismo, decidió desde antes de la fundación del mundo darse a sí mismo por nosotros. Esa va a ser la fuerza que, en la medida que nosotros apropiemos como creyentes el amor de Dios, como hijos de Dios, esa va a ser la fuerza para poder vencer el pecado, ¿sí? Él lo dio todo para que nada pudiera impedir nuestra liberación eterna de las redes del pecado. Recordemos que por eso Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Entonces, lo triste viene cuando nosotros nos portamos calculadores, en el sentido que ponemos limitaciones a nuestro diario vivir por imposiciones de la misma sociedad en que vivimos. No dejemos de recordar que el mundo entero está bajo el maligno, y que este mundo nos va a presionar
al máximo y Satanás con sus ardides nos van a presionar al máximo para que nosotros no vivamos como debemos de vivir, ya como hijos de Dios, y no seamos un testimonio vivo a este mundo de Jesucristo. El mundo está plagado de religiones, pero ninguna de ellas salva, sino la única y verdadera religión, que es la que Dios produce en cada uno de sus hijos cuando tenemos al Espíritu Santo. Entonces, hablando de estas limitaciones, sería bueno que nosotros veamos 2 o 3 ejemplos que pueden estar en nosotros y no darnos cuenta, porque muchas veces nos acostumbramos a vivir de una forma y el acostumbrarnos a vivir de determinada forma, tolerando ciertas cosas, se nos quita la convicción y damos por hecho que Dios nos puede bendecir. Por ejemplo, no voy a asistir al estudio porque mi pariente se enoja, ¿no? O sea, nosotros sabemos que como creyentes, y sobre todo desde el principio, cuando hay una persona incrédula en una familia, se opone. Recuerdo que una vez mi esposa estábamos desayunando y una señora llega y llega a desayunar con sus 2 hijas. Entonces dice la señora, estaba en una mesa contigua, yo ya me voy. Y una de las hijas se enojó, ya te vas a tu no me acuerdo cómo dijo, a tu servicio. No, y te dijo que no, solo te están manipulando. Y ahí en ese restaurante se enojó, pero la mamá dijo, bueno, yo me voy, tú piensa lo que quieras, ¿no? Y se quedó la hija fúrica. Entonces, muchos creyentes suelen ceder ante estas presiones y eso pues no es para su bien. O sea, son limitaciones que nos impiden una entrega más profunda, ¿sí? Y, por ejemplo, otra que también fue una experiencia mía, estaba un día en una notaría y le testifiqué a una persona, me dice, no, dice, yo entiendo todo esto, pero ¿por qué no he creído? ¿Por qué no he querido entregar mi vida a Cristo? Porque mi mamá me amenazó con que me iba a desheredar si yo me convertía en cristiana, ¿no? Entonces, esta es para ella era una objeción muy buena, ¿no? Yo prefiero el dinero, pero bueno, nosotros sabemos que si venimos a Cristo tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo, como Jesús les dice una vez a sus discípulos, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿sí? Otro ejemplo es, hoy no puedo asistir al estudio porque es la final de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces tenemos compromisos o circunstancias, o la del americano, o lo que sea, y anteponemos al evento más importante de la semana, que es nuestra reunión con el Señor y con los creyentes, pues eso también nos quita convicción y nos priva de una relación más íntima y estrecha. Por eso los llamamos limitaciones, ¿no? Otro puede ser, mi doctor o mi psiquiatra me dijo que no me exija demasiado y debo dejar de esforzarme en la lucha contra el pecado. Sabemos que la ciencia justifica el pecado, pero nunca te da la solución, ¿sí? Hay la anécdota que de una persona después de haber estado muchos años en terapia, el psiquiatra le dice, bueno, pues ahora ya sabe cómo usted cómo es. Bueno, ok, le dice el paciente, yo ya sé cómo soy, pero ¿cómo puedo cambiar? Le dice el psiquiatra, ese no es mi problema, ese es el problema de usted. O sea, uno puede saber cómo es, pero la solución nunca humana no puede existir. Nos la da la palabra, es Cristo, y nosotros no debemos de cambiar por presiones de este tipo, aunque situaciones así puedan minar nuestra convicción. El diablo es un experto en tratar de minar nuestras convicciones. ¿Con qué objetivo? Reitero, que no seamos un testimonio vivo de Jesucristo en este mundo. Entonces, al no ser un testimonio, el cristianismo es menospreciado, se tiene en poco y la gente no se va a convertir. Pero cuando una persona es fiel a Jesús
ha sido transformada por su amor y es el amor de Cristo el que mueve todas sus acciones, entonces ese creyente tiene un testimonio poderoso. Entonces nosotros, ante la expectativa del infinito amor de Cristo, no debemos permitir que haya ninguna limitación que nos impida la entrega. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos todo resuelto en la vida, ¿sí? Y es como si nosotros pusiéramos nuestra vida espiritual en una balanza. ¿Qué nos conviene y qué no? Y esto, aunque pueda sorprenderles, todos nosotros cada día estamos sopesando, sobre todo cuando tenemos decisiones muy importantes en la vida, si vamos a seguir los principios y creer en las promesas que Dios nos da, o somos aterrados por las expectativas y cedemos ante las presiones. Yo creo que todos alguna vez hemos cedido y hemos visto el costo tan severo que nos causa el ceder. Primero, falta de paz, remordimiento, falta de confianza en el amor de Dios. Por eso es tan importante este punto del amor de Cristo. Y por eso es tan importante saber que si Él lo dio todo, nosotros tenemos que darlo todo por Él. ¿Sí? Por eso es, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense qué interesante este versículo de la primera epístola de Juan, en capítulo 2. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está la clave. Si nosotros venimos a Cristo, debemos de saber que ya no debemos de vivir para nosotros mismos. Ya no debemos de vivir para complacernos. Ya no debemos de vivir de acuerdo a los planes que teníamos quizás desde nuestra pubertad o juventud de cómo iba a ser nuestra vida. Nuestra vida cambió desde el momento en que venimos a Cristo. Si no, la Escritura no diría en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo que fue nuestra vida sin Dios, esas son las cosas nuevas. Y todo lo que es nuestra nueva vida es vivir por todo lo que Dios promete en su palabra y someternos a su guía. Someternos a su guía es lo que nos da la verdadera libertad para vivir felices en este mundo. O sea, la comunión con Dios, el hacer saber que hacemos su voluntad, no tiene nada que ver con lo material. Solo nos da un sentido de gratitud y felicidad. Entonces nosotros no debemos de malbaratar nuestra manera de vivir y someternos a las presiones de esta vida. Y sí es cierto, muchos podemos estar haciéndolo en este momento. Solo tenemos que escudriñar nuestra vida para que nosotros podamos detectar ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que hace este mundo? Y esta es otra forma en la que trata de limitarnos. Trata de infundirnos metas, motivos falsos de felicidad, distractores de todo tipo, para que en todo pensemos menos en la palabra de Dios. Pero la palabra misma nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿sí? Debe de morar la palabra de Dios en nosotros y el hecho de que more es que siempre esté presente en nuestra mente y queramos obedecerla en nuestro corazón. Pero ¿cómo va a estar presente la palabra de Dios en tu mente si no la conoces? Por lo tanto, espiritualmente hablando, tu alimento espiritual es leer la Biblia, darte un tiempo para leerla, darte un tiempo para meditar en lo que leíste, darte un tiempo para aplicar a tus acciones lo que Dios te está mostrando en la palabra, para que entonces puedas detectar aquellas áreas que todavía no están bajo el control de Dios. ¿Sí? Hay precisamente muchos pasajes en la Biblia que podrían ilustrar eso.
Pero este que yo seleccioné aquí, que es 1 Juan 3, del 16 al 18, que nos habla de la grandeza del amor de Dios y que nos lleva precisamente a darlo todo por Él. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A veces es muy fácil hablar del amor, es muy fácil hablar de que amamos a nuestro prójimo, que amamos a nuestros hermanos en Cristo, pero en el momento de la prueba, en el momento de la acción, somos reprobados. Pero si nosotros tenemos presente que el amor de Cristo es infinito, es desbordante, es apasionante, que hizo que Él se entregara por completo, entonces nosotros podremos estar siempre llenos de ese amor, que es lo único que puede llenar nuestra vida y darnos la plenitud. Una persona que vive en la plenitud de Cristo está satisfecho todo su ser espiritual y lo material es lo menos importante. O sea, Jesús, por eso en Mateo 4, cuando el diablo lo tienta, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tomen en cuenta que el diablo se esperó en este ayuno de 40 días y 40 noches a que Jesús tuviera hambre. Y es ahí donde le presenta la prueba. Pero Jesús sabía cuál era su verdadero alimento. Y dice en Romanos 15:13, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Esta es la versión NTV. O sea, ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Porque si Él en un instante se hubiera agradado a sí mismo, ya no hubiera podido ser el autor de la salvación. Tenía que agradar en todo a Dios para poder ser el autor de la salvación. Y lo mismo para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios. Debemos dejar que ese amor de Cristo nos sature a tal grado que lo único que deseemos dentro de nuestro corazón sea agradarle a Él. Entonces, si ni aún nuestro Señor se agradó a sí mismo para poder seguir el plan de Dios, entonces, ¿tú crees que Él no sabe lo que está mal dentro de nosotros? Él sabe. Estamos viendo precisamente este atributo de la inmanencia. Todo lo penetra, no hay nada oculto delante de sus ojos. Él sabe nuestros deseos, sabe las intenciones de nuestro corazón, sabe que vamos a pecar antes de que eso suceda, sabe los inicios que nos llevaron nos llevaron a una desviación. Él lo sabe todo. ¿Crees tú que vas a poder engañar a Dios? No lo vas a poder hacer. Por tanto, cuando tú vas hacia el pecado y te justificas, tú estás engañando a ti mismo, nunca a Dios. Entonces, si Él sabe todo de nosotros, debemos ir con confianza a Él, confiando en ese amor infinito, que es el único que nos puede ayudar. Pero si somos autocomplacientes, no vamos a vivir sino para nosotros mismos, nunca para Dios. Por eso Jesús dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque la cruz tiene como símbolo el que tenemos que sacrificarlo todo para seguir a Cristo, así como Cristo lo sacrificó todo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y recordemos lo que dice Juan 28, 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, id y haced discípulos. Jesús tiene toda la potestad y nos está dando un mandato. Ese debe ser lo más lo prioritario en nuestra vida. Servirle a Él. Negar todo lo que puede distraernos de cumplir el objetivo. Tanto Jesús como a Pablo se dijo que afirmaron su rostro como un pedernal para cumplir la voluntad de Dios. Jesús sabía, cuando iba a Jerusalén, lo que le iba a suceder. Sabía que iba a acabar siendo crucificado, injustamente arrestado, injustamente juzgado, pero eso no era lo más importante, sino que él iba a pagar en la cruz por todos nuestros pecados, iba a vivir nuestro infierno. Sin embargo, él afirmó su rostro como una piedra. Nada lo iba a mover de ese objetivo. A Pablo le pasó igual. Él sabía lo que le iba a esperar, pero mantenerse fiel a Cristo le permitió testificar a reyes y a todo tipo de personas. Entonces, cuando nosotros creemos en este amor, no nos va a doler perderlo todo por causa de Cristo, porque estamos ganando su amor. Por tanto, el consejo es, no limitemos nuestro amor hacia Dios y hacia su obra, porque Cristo ya nos demostró cómo se comporta el amor verdadero. Y si tú cuestionas las cosas o limitas tu entrega o le quieres dar solo a Dios parte de tu vida, a final de cuentas te estás haciendo un fraude a ti mismo, porque no cumplir el plan de Dios para la vida de cada creyente es un fraude que va a tener un costo eterno respecto de las recompensas. Si no, 1 Corintios 3, 13 al 15 no diría, la obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será probada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Ya sabemos lo demás de este versículo que continúa, ¿sí? El fuego es la fe, representa la fe. Entonces, ¿todos vamos a pasar por pruebas de fuego en esta vida? Sí. Pero si nos mantenemos en fe, entonces estaremos triunfantes. Por eso en 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué estás dando tu vida? Recuerden que todos estos cuestionamientos no tienen como objetivo acusar a nadie, sino que tú te acuses a ti mismo ante la luz de la palabra de Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo podría un Dios infinito que lo dio todo por nosotros tener comunión con un ser humano finito que no está dispuesto a dar todo por aquel que lo dio todo por él? Nosotros acabamos de estudiar la disimilitud, ¿se acuerdan? O sea, no puedes ser, si eres hijo de Dios, no puedes ser diferente a Él y tus metas no pueden ser diferentes a las que Él. Por eso es que la exhortación de cada palabra es, volveos a Dios. Jesús está siempre dispuesto a ayudarnos, si no, no sería nuestro abogado, ¿no? Como dice 1 Juan 2:1, mirad cuál, perdón, no es ese, ¿no? Dice, no, es a Jesucristo el justo es la propiciación por nuestros pecados, ¿sí? O sea, Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Entonces siempre podemos acudir a Él porque Él será propicio a nosotros si nos arrepentimos. Por eso
eslogan de me arrepentí y me sigo arrepintiendo. Creí, sigo creyendo. Esa es la evidencia de la salvación. Como estamos en un cuerpo corruptible, en un cuerpo influenciable por el pecado, y cada día pecamos, siempre tendremos que estar arrepintiéndonos de nuestros pecados, sobre todo si vivimos bajo la luz de la palabra, que todo lo escudriña. Pero si descuidamos vivir en esta luz, naturalmente, las mismas presiones de esta vida y todas las trampas de Satanás propiciarán que nuestra convicción vaya menguando y ya no será nuestra prioridad seguir a Cristo, sino empezaremos a tener otras prioridades en nuestra vida, que a la larga se convertirán en ídolos. ¿Cómo termina la primera carta de Juan? Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina la primera carta, que está escrita para confirmar al creyente, ¿sí? Entonces, no dejemos de recordar que permitir el pecado nos priva de la capacidad de relacionarnos con Dios y de sujetarnos en plenitud a la voluntad divina. Eso hace el pecado. También nos priva de responder a su llamado. Entonces, para poder ilustrar esto, vamos a ver un pasaje de Cantares. Recuerden que Cantares es una poesía. Y esta relación que nos marca aquí tiene mucho que ver con la relación de Cristo y su iglesia, la novia, y Jesús como el novio. Entonces, en Cantares 2, del 5 al 6, dice así: yo dormía, pero mi corazón estaba atento. Cuando oí que mi amante tocaba la puerta y llamaba, ábreme, tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta. Mi cabeza está empapada de rocío, mi cabello con la humedad de la noche. Pero yo le respondí, me he quitado el vestido. ¿Por qué debería vestirme otra vez? Me he lavado mis pies. ¿Por qué debería ensuciarlos? Mi amante trató de abrir el cerrojo de la puerta y mi corazón se estremeció dentro de mí. Y salté para abrir la puerta a mi amor y mis manos destilaron perfume. Mis dedos goteaban preciosa mirra mientras yo corría el pasador. Le abrí a mi amado, pero él ya se había ido. Se desplomó mi corazón. Lo busqué, pero no pude encontrarlo. Lo llamé, pero no tuve respuesta. Así, Cristo, a través de cada estudio, a través de cada enseñanza, a través de nuestros tiempos de lectura, nuestros verdaderos tiempos devocionales, cuando ponemos nuestra mente y nuestro corazón en nuestra lectura, siempre nos está llamando. Y a veces nos llama y nos llama y nos llama. Imagínense aquí, en esta escena, toque y toque la puerta el amado. Aún trató de abrir el cerrojo. Pero ¿qué sucedió con la tardanza? Cuando ya abrió, él ya no estaba. Este es un poema hermoso, porque nos habla de la insistencia de Dios. Como dice Pablo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. Dios que tiene toda potestad, nos ruega, porque Él sabe lo mucho que lo necesitamos, porque Él sabe lo que verdaderamente nos conviene, porque Él sabe lo que nos va a hacer felices. Y el símil de tardarse en abrir es resistirnos a su amor, resistirnos a sus bendiciones, las cuales pueden pasar por un tiempo. Recuerden, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará
hasta el día de Cristo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Sí, pero el término de nuestra vida, de tardarnos a responder ante la luz incandescente que Él nos da por medio de su palabra, puede privarnos de la felicidad que Él quiere darnos. Entonces, eso sucede cuando tardamos en responder al amor divino. El llamado de un Dios inmanente que todo lo conoce desde las más densas profundidades de nuestra vida. Él ha ataviado a la novia de perfumes, finas ropas y grandes riquezas de su gracia. Repito, Él ha ataviado a la novia, que es la iglesia, somos nosotros, de perfumes, finas ropas y grandes riquezas de su gracia. Eso es lo que Él nos ha dado ya en Cristo. No, Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Y aún así, ante las expectativas de este amor, hay muchos que no responden a su llamado o tardan en responder. Y así pierden la oportunidad de servirle hasta que llegue el arrepentimiento, servirle por un tiempo. Pero tú sabes que el tiempo que pierdas en esta vida estás perdiendo bendiciones eternas. ¿Tú sabes el costo de tu falta de entrega? ¿Tú sabes el costo de permitirte el pecado ante la expectativa de un amor infinito como el de Cristo? Cuando nosotros no atendemos a este llamado o lo tomamos en poco, entonces, sorprendentemente, somos golpeados por la vida. El Satanás nos puede zarandear. ¿No acaso después de que Pedro confiesa a Jesús como el Mesías y después actúa por él mismo diciendo nunca te pase esto, y Jesús le tiene que decir quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, y más adelante dice yo nunca te negaré? Cuando lo niega, imagínense ustedes, todavía va ahí al patio del sumo sacerdote y 3 veces lo niega. Y cuando lo niega, Jesús voltea a verlo. ¿Y qué sucedió con Pedro en ese momento? Salió y lloró amargamente. Se arrepintió. Por eso Jesús le dijo, yo he rogado, me vas a negar antes que el gallo cante 2 veces, 3 veces. Pero yo he rogado porque tu fe no falte. Así es Jesús con nosotros. Pero eso no implica que cuando nosotros quitamos los ojos de este inmenso amor de Cristo, no tengamos que padecer. Y eso es lo que dice Cantares 5, del 7 al 8. La novia, ok, no tardó en responder y sale a buscarlo. Ok, Dios nos hace el llamado, te tardas, de momento Él retiene su gracia y dice Cantares, los guardias nocturnos me encontraron mientras hacían sus rondas. Me golpearon y me lastimaron y me arrancaron el velo. Aquellos guardias del muro. Oh, mujeres de Jerusalén, prométanme, si encuentran a mi amante, díganle que desfallezco de amor. ¿Por qué tener que caer en esta situación? Por ejemplo, en un día como hoy, que Dios te está haciendo ese llamado, que Dios te está diciendo, quítate de las presiones de la vida, porque solo te van a dañar si cedes a ella. Confía en mi amor. Da todo por mi amor. No te tardes en responderme porque estás perdiéndote la bendición que yo te quiero dar. ¿No dice él, cuando habla del requerimiento del pan,
No os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿No? Isaías 55, 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Sedientos de qué? ¿De qué pan? De la palabra de Dios. No importa tu condición en este mundo. Por eso, y a los que no tienen dinero, venid y comprad sin dinero. Dios dice que se va a encargar de nuestras necesidades. Dios dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él nos va a dar todo por añadidura. Y tú vives preocupándote por el día de mañana. El problema de quitar los ojos de Jesús es que vas a violar tu conciencia, porque vas a atesorar para el fuego. ¿No te lo dice Pedro? Que si pones tu esperanza en las cosas de este mundo, todos los elementos de este mundo serán quemados y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. Y si todo esto ha de ser así, ¿cómo no debéis aprender a vivir en piadosa manera? ¿Cómo no podéis aprender a vivir en santa y piadosa manera de vivir? Algo así dice, perdón, más o menos. O sea, todo lo que hay en este mundo se va a quemar. Todo aquello por lo que tú te distraigas de este amor que está tocando a tu puerta, que aún trata de abrir el cerrojo de tu corazón y tú se lo niegas porque estás distraído en otras cosas o porque te sientes cómodo con tu vida. No, es que ya estoy acostada, ya me lavé los pies. Recordemos que en esa época del judaísmo pues era muy importante el lavado de pies porque pues, salías y no había zapatos como hoy, calcetines o botas, ¿no? Te contaminabas. Entonces llegar a tu casa, si querías que estuviera limpia, tenías que lavarte los pies. Cuanto más ya al momento de acostarte, pues los pies era lo que estaba en contacto con el polvo y la suciedad, ¿no? Ya me lavé los pies. Imagínate tú. Por eso es que el amado Jesús, aquí en esta escena de Cantares, busca a su amada, a la iglesia, a cada integrante de la iglesia que representa a la novia. En esta escena de Cantares, él quería su comunión y ella fue demasiado egoísta y egocéntrica. ¿Por qué vives tú? ¿Para ti mismo? Eres egoísta y egocéntrico. No, Dios, no voy a salir de mi área de comodidad. Aquí estoy muy a gusto como vivo. Israel eso pensó. ¿Ustedes creen que cuando Jeremías, por ejemplo, les predicaba que iba a venir un juicio y no le creían? Los sacerdotes decían, no, pues aquí tenemos todo, abundancia de comida, cosechas fructíferas, no nos va a venir el mal. Pero un día se cumplió lo que el profeta Jeremías predijo. Y todos supieron que era un profeta verdadero, porque esa era la característica de un profeta verdadero, que se tenía que cumplir lo que él predijera. Pero aún así, ya estaba tan endurecido su corazón que después de la conquista y todo, deciden irse a Egipto. Cuando él le dijo, quédense aquí, dice Dios, yo los protegeré de los babilonios, de todos los que buscan su vida, quédense y los libraré. No. Tú hablas con arrogancia. ¿Cuántas veces no estamos en un estudio, por ejemplo, y Dios nos habla el corazón y nos mueve todos los cimientos de nuestra vida? Y tomamos mala actitud contra el que predica. No. Bueno, alguien te fue a chismear de lo que vivo, de lo que pasó en mi vida. ¿No te das cuenta que estás teniendo esa mala actitud realmente contra Dios? Porque ¿quién es un ministro? No es sino un instrumento que Dios usa en su misericordia para hablarnos a nosotros, así como hablaba a través de los profetas. Ahora, sabemos que hay falsos ministros, pero si todo se fundamenta en lo que hacemos en nuestra iglesia con la palabra de Dios, no es arrogante
que tú quieras seguir viviendo tu vida? ¿No estás pecando contra Dios? Cuando reitero, Dios lo único que quiere es tener comunión con sus hijos. Ya puso a Cristo, ya dio todo, quitó todas las barreras, quitó todos los obstáculos, derribó todas las murallas con su palabra para que pudiésemos ser sus hijos. Ahora, nuestra vida, área por área, así como un campo, tenemos que ponerla a su disposición para que la transforme. Y cada área de nuestra vida que la transforme a la semejanza de Cristo, seremos más parecidos a Él y por ende seremos más felices. En Isaías 53 al último dice, después de que habla del sufrimiento del Mesías, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Jesús volvió a la presencia de Dios. Aquella presencia que Él abandonó para hacerse hombre y salvarnos, ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Porque Él ya pagó, nos ama. Pero si tú consientes el pecado en tu vida, estás menospreciando su sacrificio, por el cual Cristo ya pagó. Pagó por todos tus pecados, aún por los futuros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Nos lo dice Hebreos 13:13. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Salte de las comodidades, vive para Él y encontrarás una felicidad que nada te puede dar. La verdadera entrega te da una felicidad porque vives en armonía con Dios. Esa es la verdadera felicidad, volver a ser uno con tu Creador. Y ser uno con tu Creador es ser como Él, es ser como Cristo. No hacer nada por ti mismo, solo vivir para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Por tanto, el consejo es para concluir este estudio. Abandonémonos a ese amor infinito que lo dio todo por nosotros. Abandonémonos. Si tú todavía tienes en tu corazón recelo o sientes un impedimento, tienes que trabajar buscándolo de todo corazón para que se quite esa dureza. Las áreas duras de tu corazón son ídolos. El pecado se ha infiltrado así como un virus, ¿no? Hablando del coronavirus, se mete a la célula. Y ahí es donde empieza a hacer destrozos. Está escondido el pecado. Solo la palabra de Dios, Jesús, que es luz, que es la palabra, puede desenmascararla. Solo la inmanencia de Dios puede penetrar y hacértelo ver. Por eso es tan importante este atributo. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio, por tocar a este punto dentro de la inmanencia de Dios, que es el amor de Cristo, que es tan importante, Señor, saber que tú todo lo sabes, que aún conoces todo nuestro futuro, pero que tú rediseñaste nuestra vida y nos diste una nueva vida para que en esta nueva vida, si realmente hemos creído en ti, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para ti que moriste por nosotros, que renunciaste a ser Dios y sufrir todos los embates del pecado sobre sí, para que pudiésemos nosotros, a través de este sacrificio y por fe en este trabajo que hiciste en la cruz, estar en comunión contigo. Señor, conquista nuestros corazones, desenmascara esas áreas, reitero, quita todo ídolo de nuestra mente, aquellos ídolos que en nuestra vida cristiana todavía conservamos. Debemos darnos cuenta que ya no podemos nosotros, por nosotros mismos, quitarlos. Solo tú los puedes quitar y eso te pedimos.
Quita todo ídolo que estorbe nuestra consagración total. Como iglesia, Padre, te pedimos que nos hagas puros y santos. Y ahora que ya nos vamos a volver a reunir este domingo, te pedimos, Señor, que dispongas nuestro corazón con el anhelo de que tú hables a nuestras vidas y que sea tu Espíritu Santo el que reine en las predicaciones y verdaderamente hable a nuestros corazones. También bendice este lugar que nos recibe, Señor, que nos dio buenas facilidades para estar ahí, con buena actitud, Señor. Bendícelo también y permite que en este lugar también se pueda multiplicar nuestra iglesia. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.